Tenemos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la cual podemos representar con la siguiente forma, que estos serían viniendo los catetos y esta es la hipotenusa. Y para poder sacar en específico la medida del lado, podemos usar estas. Todo depende de la letra a la que le asignemos cada lado. Un detalle para poder aplicar el teorema de Pitágoras es que solo se puede usar en triángulos rectángulos y que debemos conocer la medida de al menos 2 de sus lados. Un pescador se encuentra a cierta distancia de un faro, que tiene una altura de 120 metros. El pescador quiere atar una cuerda al faro, para mantener la misma distancia en la que está cada vez que regrese. Además, el ángulo de elevación que se forma desde el bote hasta el punto más alto del faro es de 15 grados. Y para poder aplicar el teorema hay que determinar si lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo. Para eso hay que identificar sus elementos. Lo principal es que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Mientras que los dos ángulos deben ser agudos, lo que quiere decir que miden menos de 90 grados. Ya con esto podemos confirmar que se trata de un triángulo rectángulo. Y ahora, el siguiente paso es determinar los elementos de este, que son los catetos y la hipotenusa. Apoyándonos con las funciones trigonométricas y tomando de referencia el ángulo de elevación de 15 grados, podemos determinar el cateto adyacente, el cual es la distancia entre el bote y la base del faro, debido a que es el lado que toca el ángulo. Mientras que el cateto opuesto es aquel lado que es opuesto al ángulo y que ni siquiera lo toca. Mientras la hipotenusa es el lado restante. También se puede determinar debido a que es el lado opuesto al ángulo recto. Anotamos lo anterior. El cateto adyacente es la distancia entre estos, la cual no la conocemos y se queda como una incógnita. El cateto opuesto es la altura del faro, que es de 120 metros. Y la hipotenusa tampoco la conocemos y es una incógnita. Comparando los elementos que ya están establecidos y la de las funciones, determinamos que la función que vamos a usar es seno, ya que es la que mejor nos conviene. Quedaría de la siguiente manera: seno de 15 grados, que es el ángulo de elevación, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Al sustituir los elementos tenemos que seno de 15 grados es igual a 120 entre la hipotenusa. Aquí tenemos una ecuación que se puede despejar de la siguiente manera, que es intercambiando estos valores. Y nos queda así: la hipotenusa es igual a 120 entre el seno de 15 grados. Al resolver esto con la calculadora, nos da el resultado que la hipotenusa es igual a 463.6443 metros. Apuntamos esto en nuestra representación. Ya conociendo los dos lados del triángulo podemos pasar al teorema de Pitágoras, pero hay que asignarles una letra a cada lado. Tenemos que C es la hipotenusa, B es la altura del faro y A es lo que debe medir la cuerda. Recordemos que en el teorema habíamos dado unas fórmulas para sacar específicamente los lados, por lo que usaremos estas de aquí, que esto es la distancia de la cuerda, esto es la hipotenusa y esto es la altura del faro. Sustituimos esos elementos por lo que nos da esto. La hipotenusa al cuadrado es igual a 214.966.1265 menos el cuadrado de la altura del faro, que da 14.400. Resolviendo esto nos da que la cuerda debe medir la
raíz cuadrada de 200.566.1265, lo que nos da la medida de la cuerda, que debe ser 447.84 metros. De igual manera podíamos buscar la medida con la otra función, que era coseno, ya una vez que supiéramos la medida de la hipotenusa. Y quedaba así: coseno de 15 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituíamos la hipotenusa y nos quedaba así. Aquí tenemos una ecuación que se despeja pasando este elemento al otro lado de la igualdad, con su operación contraria, y dejando solo este elemento, con lo que se puede acomodar de la siguiente manera: el cateto adyacente es igual al coseno de 15 grados por la hipotenusa, y nos da el resultado de 447.84, lo que efectivamente nos había dado con el teorema de Pitágoras. Y así determinamos que la cuerda debe medir 447.84 metros. Y aquí ya tenemos resuelto el problema. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jonathan y vamos a resolver este problema utilizando ley de seno y funciones trigonométricas. Aquí podemos leer que el problema nos dice: el asta de una bandera de 6 metros de longitud se alza sobre la azotea de un edificio. Desde un punto plano de la base, los ángulos de elevación a la punta y base del asta son 60 grados y 45 grados respectivamente. Halla la altura del edificio. De igual manera, no olvides responder de manera escrita para que sepas qué es la medida que buscaste, que en este caso es la altura, que es 8.1961. De esa forma nos quedaría representado el problema anterior, porque quedaría representado de esta forma porque primero nos dice que el ángulo de elevación de un punto plano hasta la punta de la asta de la bandera son 60 grados, que son esos dos sumados, y luego dice que hasta la base del asta, que es acá, serían 45 grados, que es lo que tenemos. Entonces, como cada triángulo, la suma de sus ángulos son 180, entonces aquí son 45, este es el 90 porque está recto por el edificio. ¿Cuánto faltaría para 80? 180, 45. Entonces lo que necesitamos es saber el lado de esto. Este lado es el cateto adyacente de 15 grados porque es la hipotenusa del segundo triángulo, que nos ayudaría a saber la altura del edificio. Entonces quedaría de la siguiente forma: este es el triángulo pequeño, que es el que está conectado al asta de la bandera. Entonces vamos a utilizar la ley de seno. En la ley de seno nos dice que podemos utilizarlo siempre y cuando tengamos un par, o sea, un lado, el ángulo y la medida de su lado opuesto. En este caso sería seno de 15 y su lado opuesto sería 6, que es este. Aquí como se ha representado aquí, entonces sería igual al seno de 30 grados, que sería su lado opuesto, sería ese, que es el que queremos saber porque es la hipotenusa del segundo triángulo. Entonces quedaría de esta forma: x es igual a seno de 30 por 6, y lo que nos va a dar que el resultado es 3, lo dividimos entre 15 grados y eso nos va a dar resultado como 11.5911 metros. Una vez que sabemos la medida de la hipotenusa, que es 11.5911, procedemos a utilizar las funciones trigonométricas. Queremos saber el lado opuesto, pero de aquí no lo tenemos, entonces solo tenemos la hipotenusa, entonces vamos a utilizar seno. Seno de 15 es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Quedaría de la siguiente forma, que sería seno de 15 entre coseno, entre cateto opuesto que no conocemos, entre 11.5911, que quedaría representado como este está dividiendo, va a pasar a multiplicar y quedaría de esta forma:
CO, cateto opuesto es igual a sen de 45 por 11.5911, nos daría el resultado de 8.1961, que es la altura que es la medida que queremos buscar. Entonces el resultado, la altura del edificio es 8.1961.